vivir esa evolución desde hace 20 años a la fecha? ¿Qué ha sido para ti vivir todos estos cambios que has vivido? Te tocó cuando eras CENER, luego se pasó a la CRE, luego ahora a la CNE y te ha tocado. Competencia, creo que nos trajo disciplina, creo que nos trajo una forma de trabajar. Definitivamente la gasolinera no es lo que fue, no es lo que fue para nada. Por una o por otra razón ha cambiado mucho el negocio. Pocas veces nos detenemos a pensar quién está detrás de una estación de servicio o una gasolinera. No vemos las decisiones difíciles, los riesgos asumidos, ni las noches sin dormir. Solo vemos una bomba despachando combustible y seguimos nuestro camino. Pero detrás de cada litro que se vende hay una gran responsabilidad, hay seguridad, hay cumplimiento normativo, pero sobre todo hay un gran liderazgo. Hoy tengo frente a mí a un licenciado en Comercio Internacional con especialidad en agronegocios que decidió construir algo más que una simple estación de servicio y que un negocio. Un empresario que levantó sus estaciones desde el proyecto, desde un diseño, hasta llevarlos a la operación por más de 20 años y que hoy es un líder referente que durante más de una década ha representado a todo un gremio gasolinero, uno de los sectores más regulados y estratégicos del país. Por más de 8 años ha sido presidente estatal de Onespo Sonora, durante 9 años presidente regional de la zona sur de Sonora, en Navojoa. Y hoy no nada más vamos a hablar sobre combustible, sobre el petrolífero, vamos a hablar sobre decisiones, sobre errores, seguridad, del costo real de liderar cuando lo fácil sería mirar hacia otro lado. Bienvenidos a este nuevo episodio de Adaptación Constante, este podcast, donde hoy una conversación que todo empresario, toda persona que esté a cargo de una estación de gasolina y de combustible debe escuchar. Bienvenido y un sincero agradecimiento al licenciado Luis Horacio Muñoz Santini. Muchas gracias, Luis, por atender a esta invitación, a este llamado, por recibirnos en tu estado, en tu ciudad, Navojoa, Sonora, y también por estar en estas instalaciones. Hoy estamos grabando en un lugar diferente en el que están ustedes acostumbrados a vernos, porque estamos grabando desde Sonora. Como saben, estuvimos impartiendo unas capacitaciones donde Luis nos hizo la amable invitación de estar aquí con el sector gasolinero. Y pues bueno, Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Para mí es un gran honor compartir contigo esta charla, esta práctica. Y como ya sabes y conoces este podcast, la gente que es nuestro invitado, nosotros nos gusta que se autopresente. Tenemos esta gran cotidianidad, por lo cual nos gustaría que la gente que hoy nos está escuchando y viendo conozca un poco más de este gran líder gasolinero y que representa por más de 9 años al sector de Onespo Sonora, y que sepan quién es Luis Horacio Muñoz Santini. Alejandro, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hace mucho tiempo que me tocó conocerte y no habíamos tenido la oportunidad de compartir con más calma conversaciones. Por mucho tiempo yo te estuve viendo en Facebook y por una o por otra razón pues no logramos tener ese intercambio de palabras. Te agradezco mucho en tomarme en cuenta, por supuesto que sí, con mucho gusto. Te recibimos aquí en Navojoa y te recibimos en el estado de Sonora. Creo que es importante para todo el estado y todos los agremiados que tengamos las diferentes versiones de diferentes asesores para lo que es lo que está sucediendo en el gremio gasolinero. Y por supuesto que me presento, mi nombre es Luis Horacio Muñoz Santini, yo soy de Navojoa, Sonora, presidente de Onexpo Sonora.
Y pues, ¿qué me trae? ¿Qué me trae en el gremio gasolinero? Te voy a dar una pequeña reseña de lo que es Luis Horacio Muñoz Santini. Yo en el 94 llega el momento donde tengo que tomar la decisión de estudiar una carrera. Estudio licenciado en Comercio Internacional con especialidad en agronegocio y te puedes preguntar, oye, pues no tiene nada que ver con la gasolina y con los gasolineros. Efectivamente no tiene nada que ver, pero muchas veces el destino te va llevando. Te va llevando. Y en el 94 estaba el tema de la Tratado de Libre Comercio, Salinas de Gortari, exportación, importación. Estaba el tema de pues que yo soy sonorense y en aquellos momentos recuerdo perfectamente que Sonora y Sinaloa eran el granero de México y pues no se podía dejar pasar esa oportunidad donde mi papá fue ex alumno del Tecnológico de Monterrey y pues de alguna manera yo tenía que ir al Tecnológico de Monterrey. Y el Tecnológico de Monterrey pone una carrera que se llama Comercio Internacional con especialidad en agronegocios. Entonces dije yo, aquí viene bobita esta, ¿no? Yo sonorense, Comercio Internacional, tiene que ser por ahí. Una vez que, además de que yo venía me sentía con muy buen inglés porque yo estudié la preparatoria en Estados Unidos, pues qué mejor, todo se me acomodó, ¿no? Llego al tecnológico, me gradúo de LAN, que no, para nosotros era LAN, y pues yo me sentía que todo iba perfectamente y al momento de que me gradúo empiezo a buscar trabajo y me pasa un mes, me pasan 2 meses y entre la generación y los compañeros empezaron a decir, oye, pues no somos industriales, o sea que no venimos con una formación específica, sino que nos enseñaron de todo, pero no nos enseñaron nada. Entonces, fulanito y menganito que estudiaron la AN y tienen mucha capacidad, pues no se sienten tan seguros y pues entre nosotros, ya sabes, empezamos a pensar en los pros y los contras de la carrera, ¿no? Llega el momento donde pues me desespero después de 4 meses de haberme graduado y pues dije, a ver papá, ¿qué opción tengo? Porque aquí no estoy consiguiendo trabajo en la ciudad de Monterrey. Me vine a Navojoa, me dijeron aquí no te preocupes, te vamos a encontrar qué hacer y tú vente para acá. Sí, porque no me veía sin hacer nada. Ya algo quería hacer, algo tenía que hacer. Llego a Navojoa y lo primero oportunidad que me sale es con la familia, sí, efectivamente, y empezamos a sembrar trigo y a sembrar garbanzo. Fue un año de escasez de agua en Navojoa, como muchos, y nos fuimos por un poquito más de garbanzo que trigo. No me gustó, no me convenció, aunque trabajé ahí todo el año. También teníamos un negocio de instalaciones eléctricas y de refacciones eléctricas y pues la realidad es que yo en ese momento me sentí como que no era lo mío. O sea, yo no estudié ingeniería ni electricidad, pues tengo que buscarle por otro lado, y lo platiqué con la familia y les dije, yo creo que lo correcto, y ellos también lo tenían muy bien claro, que debemos diversificarnos y hay que buscar otra alternativa. Nos fuimos a buscar la alternativa de la importación de suero de leche, harina de pescado. Pues las cosas, la realidad es que se nos complicaron por una o por otra razón y caímos en cuenta que era la época donde había espectaculares en Hermosillo,
que anunciaban la franquicia Pemex. Estaban en expansión. O sea, estaban anunciados en espectaculares. Estaban anunciados. Wow. Y a mí me llama, así como a ti te llama la atención, a mí también me llamó la atención, me quedó muy grabado. Y años atrás, en vida de mi mamá, dijo, pues este terreno junto con mi papá, yo me acuerdo un domingo que salimos a comer y nos fuimos a pasear por un terreno que tenía mi papá y dijo, es que este está especial para gasolinera, hay que pensar en una gasolinera. Y pasaron años y no hicimos nada. Entonces nos acercamos a Pemex, bueno, vamos a buscar esa opción. Creíamos conocer gente que nos podía ayudar. Con el apoyo de todos mis hermanos y de mi papá, porque todos han sido una pieza muy importante dentro del proyecto. Te aclaro que las gasolineras son un proyecto familiar, somos 6 hermanos, éramos 7, un hermano falleció cuando tenía 3 años y pues la realidad es que yo no lo conocí, pero el resto de los 6 hermanos hicimos esta sociedad y entre los 6, pujando, empezamos con la primera. Fue en el 2001 que nació la inquietud. Fuimos avanzando, en el 2003 pues aperturamos, ya sabes cómo es, cuando hay veces las cosas son complicadas, pero hay que irle buscando. ¿Cuánto tiempo les llevó entre que buscaste a Pemex, que dijiste voy a buscar a Pemex, entre el diseño, entre el terreno, porque viste el terreno, pero fuiste... El terreno ya lo tenía. Ah, ya lo tenía. El terreno ya lo tenía, ya era el que platicó mi mamá con mi papá y que dijeron que aquí era el lugar correcto. O sea, no hay mucho que pensarle, ahí está el terreno. Sí, lo que me refiero es, por ejemplo, ya tienes el terreno, pero ¿cuánto tiempo es en hacer el diseño, en construirla? ¿Cuánto tiempo te llevó todo eso? Desde que tomamos la decisión hasta que vendimos la primera gota, fueron alrededor de 3 años y medio. 3 años y medio. Yo creo que si tú tomas en cuenta esos 3 años y medio a tiempos actuales, pues fue muy poco tiempo. Ahorita te toma mucho más que eso, sí, ¿no? Dependiendo del proyecto, obviamente. Y empezamos a vender en el 2003. En el 2007 aperturamos la segunda estación. La primera estación está por Talamante y Jiménez. Nosotros siempre hemos sido Pemex, nos hemos mantenido ahí y la realidad es que la otra estación también nos fuimos con Pemex y ahí nos hemos mantenido. ¿Fue primero una, terminaron y siguió la otra o estaban en simultánea? No, primero una y después ya que terminamos pasaron unos cuantos años, 4 años más o menos y empezamos la otra. Y ya se encontraban operando las 2 estaciones y tú te quedaste a cargo de los 2 proyectos, ¿no? Al momento de aperturarla en el 2003, la estación Revolución, que así le llamamos, la 6839, que está por Talamante y Jiménez, la nombramos nosotros Revolución porque ahí estaba el Estadio Revolución. Y Oralia, mi hermana, que era la mayor, traía la inquietud de trabajar. Entonces, que en paz descanse, Oralia María, me ayudó mucho. Hacíamos equipo todo el tiempo. Recuerdo el momento de que aperturamos, ella llegaba a las 6 de la mañana o yo a hacer el corte de la mañana y llegábamos en relevos y yo me quedaba hasta las 2:30 de la tarde, ella llegaba a las 2:30, yo llegaba a las 7 y me quedaba hasta las 11 y así fue como 3 meses de ella y yo conociendo el despacho, conociendo la clientela, conociendo cómo se comportan las ventas, conociendo pues todo, porque ni siquiera sabíamos facturar, ¿no? Era un sistema que nadie tenía. Me tocó los tiempos del blog de notas donde lo hacías a mano, pero
platicamos, nos asesoramos con una persona de aquí de la localidad que era amigo de nosotros y nos dijo, mira, si van a entrar, éntrenle bien, éntrenle completo, no anden con sus bloques de notas. O sea, eso la realidad es que el negocio va evolucionando y si vas entrándole, éntrale bien. Entonces, en aquel momento metimos sistemas donde yo creo que fuimos la primera gasolinera que dimos ticket impreso, ¿no? Con hora y todo. Imagínate, eso fue en el 2003. Y pues había mucho que conocer, tanto para Oralia, mi hermana, que nunca había laborado, y como para mí, que pues era algo nuevo todo, ¿no? Oye, algo que me llama mucho la atención es que a ti te tocó vivir las dos etapas, ¿no? Me dices, ahorita tú comentabas el tiempo que te toma hoy en día abrir una estación, el cual pues, los tiempos están muy largos, pero me llama la atención que tienes más de 20 años operando, hablas del 2003, 2002, 2004, es más de 20 años, te han tocado vivir, pues de hecho, pues Pemex ofrecía las franquicias, ¿no? O sea, las tenía que hasta promocionar. Y te ha tocado vivir toda una evolución desde que era la gasolinera de hace 20 años hasta la fecha. Sí, me gustaría que nos platicaras cómo ha sido vivir esa evolución desde hace 20 años a la fecha. ¿Qué ha sido para ti vivir todos estos cambios que has vivido? Te tocó cuando eras CENER, luego se pasó a la CRE, luego ahora a la CNE. Y te ha tocado vivir todo esto. ¿Qué me puedes platicar de 20 años siendo gasolinero? Sí, mira, yo recuerdo en esos años nos reuníamos porque yo no formaba parte ni siquiera sabía lo que era un expo. Entonces me acerqué con los grupos de la zona para que me dijeran, oye, ¿de qué se trata? Dame un poquito de información, porque pues tampoco quiero andar solo, ¿no? Quiero de alguna manera tener un acercamiento con ustedes. Y no, claro que sí, empezamos a tener reuniones que seguramente ya traían de años atrás, pero pues no estaba yo involucrado en esas reuniones, ni invitado, obviamente. Y pasan 2, 3 años y en eso, una de esas ya que me empiezo a involucrar, le comento a un viejo colega gasolinero, le digo, es que hay que pagar la anualidad de protección civil y tiene que ser antes del día 28 de febrero. Entonces, ¿ya lo pagaste? Pues no sé ni de qué se trata. A ver, dime, o sea, ni siquiera pagábamos protección civil. Sí, estaba bomberos y sí, estábamos vigilados hasta cierto punto, ¿no? Y había la responsabilidad del seguro, pero había muchas cosas que no se tenían. Entonces, sí, pues hay que ir a acercarnos a la autoridad y a la ventanilla a pagar y empezamos. Y yo creo que eso se vino a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel nacional, donde, oye, hay que pagarlo, pero de forma constante. Ahora sí que no nos falle, porque el siguiente año estaban el tema de los cursos y estaba la capacitación y hoy te empiezas a involucrar y dices, oye, no nomás era pagar, sino hacer la carpeta de protección civil, que por cierto la primera carpeta la hicimos nosotros, ahí mi negocio, nosotros la hicimos y la metimos a protección civil para que nos las calificaran y ahí va, que sí pasa, que no pasa, y estuvimos yendo y viniendo hasta que sí pasó y nos las autorizaron, todo funcionó bien, nada más que pues ya con el paso de los años dices, bueno, zapatero a tu zapato y tú empiezas a dedicarte a la venta de gasolina. Agarramos un despacho que nos empezó a ayudar con el tema de protección civil. Y así como se vino el tema de protección civil, después se viene el tema que ya veníamos acostumbrados de tercerías, los temas de por qué hay que cumplir, que no dejes de atender, porque si dejas de atender, Pemex te penalizaba, dejabas de tener la variable quali, y años atrás yo sé que había habido otros estímulos. En este caso a mí me tocó la variable quali, pero después de eso
estuvimos pues se vienen las reformas, se viene la NOM 016, de la 5 CRE, y todo se viene la 05, entonces empezar a cumplir con todo eso, los volumétricos, me pudiera estar equivocando en fechas cronológicas, ¿no? Pero se nos viene todo eso. Yo me acuerdo que el que yo tenía contratado de sistemas me decía, pues es que hay que empezar con el tema de los volumétricos. Volumétricos. Pues ya tenemos, ¿qué decir? No, pues, ni siquiera qué son los volumétricos, ¿no? En aquellos años. Y no, pues que sí, que los volumétricos. Y entonces empieza uno a, de alguna manera, encarrilarse y a cumplir poco a poco con todas esas normas que hay que cumplir. Definitivamente ha sido un tiempo complicado, no es fácil. Yo recuerdo que en algún momento alguien dijo, no, pues que a todo dar tú, porque echas gasolina y cobras nomás, y todo lo que echas y cobras, pues va para el bolsillo, ¿no? Sí. Así de fácil. Pues no es así de fácil, y menos con el paso de los años que hay tanta regulación y que tienes que estar cumpliendo con el volumétrico, y que si Pemex te manda una señal de que los reportes volumétricos no estuvieron completos, hay que revisarlos que vayan completos, hay que checar, actualmente hay que revisar el que se le estén mandando bien, porque los tenemos que estar mandando diariamente. Está como dijiste ahorita, estaba la CRE, ahora la CNE, y entonces es una serie de cambios que hemos venido adaptándonos como gasolineros. Me queda claro que puede haber mucha gente que no esté cumpliendo con ciertas o cuales obligaciones por falta de incorporación por parte de ellos hacia las asociaciones, pero la asociación trata todo el tiempo de ser muy comunicativo en ese sentido. Ahora, como lo explicaste, me parece excelente cómo fuiste explicando cómo al principio solamente cumplías con protección civil, ¿no? Y luego aparece tercerías, que solamente cumplías con Pemex porque eran franquicias Pemex y nada más. Pero mencionas algo muy importante de las reformas, y hablas de la reforma energética, que fue en el 2014-2015. Uh-huh. Para ti, o para el gremio gasolinero, ¿qué significó esa reforma energética? O sea, ¿qué significó un día después de que solamente existía Pemex y solamente había Pemex por todos lados, que tú mismo dices que me sorprende el hecho de que hasta se promocionaba Pemex, y de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya se aprobó la reforma energética, y a partir ya de mañana, por así decirlo, por dar un ejemplo, ya va a poder haber otro tipo de marcas, lo que se le llama hoy en día banderas blancas. ¿Qué fue para ti o para el gremio, pues decir, pues ya además de Pemex hay otras marcas? ¿Qué significó la reforma energética? Mira, en su momento la reforma energética, pues todo el mundo creo que la vio bien. Hubo cambios, sin lugar a duda hubo gente que lo vio como oportunidad y le sacó provecho, ¿sí? Otra gente que no tanto. ¿Y vendió mejor? Y vendió. O algunos que dijeron, oye, no, pues no lo veo como oportunidad, y más allá de ser una oportunidad, yo creo que esto se va a acabar. Entonces, me preguntas cómo lo percibí yo. Yo creo que fue positivo, pero depende del punto de vista de cada quien, como lo vaya viendo. Fue positivo y negativo. ¿Por qué positivo? Porque creo que la apertura nos trajo competencia, creo que nos trajo disciplina, creo que nos trajo una forma de trabajar donde antes tú llegabas a las estaciones
y muchas de ellas, a pesar de que Tercerías hacía mucho esfuerzo porque las estaciones estuvieran de primera, pues de una o de otra manera el dueño de la gasolinera le veías que era una estación muy descuidada y seguía funcionando. Y decías, pues no se está poniendo las pilas, qué raro si a mí llegan y me da miedo que me llegue Tercerías, ¿no? Y que me vaya a quitar ese incentivo. Sucedían cosas que no entendías desde ese punto de vista. Y por el otro lado, o sea, y mucha gente, después de la reforma energética, ves que esas estaciones viejitas se transformaron. Ya le empezaste a ver pisos mejores, dispensarios, baños, dispensarios, pues por lo menos limpios, bonitos, nuevos, una imagen más bonita, más amigable, más blanca, las cosas empezaron a cambiar. Y hasta los baños muy bonitos. Entonces dices tú, muy bien. Ahora, no nomás ahí, la reforma energética nos trajo una forma de trabajo donde todos queríamos llegar con el empleado y decirle, porque hay un protocolo de recepción en cada gasolinera, por lo menos en las mías, donde, buenos días, bienvenido a Musa, ¿en qué le puedo servir? ¿Cuántos litros va a cargar? Le limpio el vidrio, las llantas, le reviso los niveles de aceites, etcétera. Sí. Mucha gente lo empezó a implementar a partir de eso porque se vino una competencia constante y un esfuerzo por parte del gremio en general. Por mejorar, por competir. Pemex mejoró. Sí, claro. Pemex mejoró. Y toda la gente que tenía franquicia Pemex dijeron, pues yo cambio de imagen, y no nomás cambio de imagen, sino que saco a lo mejor no mi marca como tal de vestir toda la estación, pero sí mi marca distintiva. Tú eres Pemex, pero eres del grupo Musa, ¿sí? No, aquel es Pemex, pero no, el grupo Musa son estos. Y ellos atienden, por lo menos era la intención de todos, ¿no? Oye, a ver, hay que distinguirnos por una buena atención. Y eso conlleva el recibir, la calidad en la imagen, la misma iluminación en las estaciones. Antes era cafecita, así tirándole amarilloso, sí, ahora es blanca. Entonces, una serie de cosas buenas que se vinieron en la reforma energética para las gasolineras. Se vinieron otras cosas, se vinieron las comercializadoras, se vinieron las distribuidoras ya bajo diferentes esquemas, pero ya esas son otro tipo de oportunidades que se fueron abriendo para otra gente, ¿no? Por eso te digo, depende de cómo y por dónde te estuviste moviendo, las oportunidades que se te fueron abriendo con la reforma energética, ¿no? Sí, hubo otros actores que empezaron a entrar en ese sector. Antes solamente conocías a Pemex, distribuidora, y las gasolineras, ¿no? Y algunas que otras plantas que había que también las distribuía Pemex, ¿no? Que eran distribuidores autorizados Pemex. Y pues hubo más actores que, como bien comentas, pues dependiendo de qué lado te tocó jugar, pues era positivo o negativo, ¿no? En ese sentido. Pero creo que sí hubo mucho movimiento cuando recién inició la reforma, que creo que en los últimos 2 años o 3 años, pues se ha notado también ahora otro cambio, ¿no? Más a esa reforma, ¿no? Nueva ley y todo esto que ha venido a cambiar esto. Pero aunado de todos estos cambios que estamos hablando, ¿consideras, porque tú comentabas algo, me decías que muchos amigos o colegas te dicen, oye, pues tú bien a gusto porque pues nomás compras y vendes combustible y puro para la bolsa, ¿no? No saben todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Como yo le decía en la introducción, creen que nomás es despachar y no saben todo el tema que hay, la revisión y la supervisión. Yo siempre lo digo en mis cursos y cuando tengo oportunidad, es el sector más regulado del país, porque hay otros sectores que nomás es mientras construyes, por ejemplo, y una vez que termina la construcción, pues prácticamente te quedas con 1 o 2 trámites, pero ustedes es todo el año. Pero ante eso, por ejemplo, existe como un romanticismo sobre si seguir invirtiendo o invertir o no, sobre
la gente que quiere invertir? ¿Tú le recomendarías a alguien que no es gasolinero? O sea, no lo es, tiene otros negocios, invertir en una gasolinera? ¿O qué consejo le dieras a alguien que quiere incursionar en ese sector? Mira, yo no creo no, definitivamente la gasolinera no es lo que fue. No es lo que fue para nada. Por una o por otra razón, ha cambiado mucho el negocio. Decirles que no se metan al negocio es como todo. Yo creo que es conocer y una vez que conoces, pues no es lo que esperan, seguramente, eso sí les garantizo, eso sí les puedo decir que no es lo que esperan, pero es un negocio complicado por tanta regulación, es un negocio con riesgos, es un negocio que te va a tomar tiempo entrarle, en el sentido de la inversión, el monto de inversión. Yo veo como los negocios grandes que dices, ¿cómo es posible que este negocio que está tan grande, quién lo pudiera hacer? Vamos hablando de un parque industrial. Oye, negocios tan grandes, ¿cómo? Antes era posible que lo hiciéramos, porque se juntaban 10 inversionistas de la zona y hacían, rompían barreras, iban avanzando, y hoy por hoy no puedes hacer un negocio de gran escala como el que hacían por allá en los 60, 70. Yo veo que en el sector gasolinero se está tendiendo a suceder eso, porque la inversión es muy grande y ya el margen no se está prestando para recuperar rápido la inversión. Entonces tienen que estar preparados para una buena inversión y una recuperación lenta. Más o menos, ¿cuántos años tendrá una recuperación, un retorno de inversión, Roy? Mira, una estación promedio, obviamente dependerá del tamaño, la zona. Exactamente, porque es muy diferente pensar, claro que Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México implica ciertos permisos o ciertos precios que el terreno va a tener diferencia por hablar en un solo concepto, sí. Comparado con uno en Navojoa, Sonora, el metro cuadrado pues va a estar muchísimo más barato, ¿sí? Pero no menos de 10 años, no menos de 10 años, dependiendo de tus ventas, ¿sí? No es lo mismo una estación en Guadalajara, México, Monterrey, donde pudieras estar vendiendo 600,000 litros, a una estación en Navojoa donde pudieras estar vendiendo 70,000 litros mensuales. Oye, hay una diferencia bastante grande mensual entre 600,000 y 70,000. Sí, claro. ¿No? ¿Sí? Entonces, pues es un poquito decir relativo, pero sí me atrevo a decir que estamos hablando alrededor de 7 a 10 años. Ahora, ¿cuál consideras que es el error más común de la gente que construye o genera una gasolinera o una estación? Ya sea que te haya pasado a ti en su momento cuando construiste las tuyas, que todavía eran franquicias Pemex y no había otro tipo de franquicias, te guiabas sobre un manual, que si tú dijeras, si yo construyera una nueva estación, yo lo haría de esta manera, porque creo que esto no, yo lo cambiaría. O bien que estás en un sector, que representas a un sector que tú sientes que tus colegas te dicen, ¿sabes qué? Este es un error que estamos cometiendo al momento de estar construyendo y debemos de cambiar. Mira, definitivamente, cuando yo empecé con el tema de Unexpo, las primeras reuniones que yo fui a diferentes lugares de la República, convenciones nacionales y eventos de fin de año, el tema era negocios alternativos. La gasolinera puede estar funcionando, sí, pero hay que buscar negocios alternativos. Entonces, sí creo que tenemos que estar pensando en la electrolinera,
tenemos que estar pensando en dejar preparado para un autoservicio, que hay mucha norma que cumplir, que viene Protección Civil y necesitas tener personal, sí, pero tratar de tener el mínimo para estar preparados. Oye, pues los sueldos como han venido incrementándose, lo cual no estoy diciendo que sea malo, es bueno, pero pues hay que prepararnos para lo que viene. El autoservicio, servicios alternativos, todo lo que haga como si fuera un negocio satélite dentro de lo que ya se tiene. Locales comerciales, todo lo que puedas meter y que te empiece a hacer de alguna manera complemento una cosa con otra. Entonces, ¿tú crees que uno de los errores más comunes es que las estaciones que hicieron antes no tenían la visión de negocios alternativos y compraban el puro terreno para estación y no tienen oportunidad de crear esos negocios alternativos, por ejemplo? Sí, así es, o sea, se dio de todo, ¿no? Estábamos viendo desde gasolineras en terrenos de 25 por 25 hasta... Que no te da margen de prácticamente nada. Pues. Así es. Oye, si acaso un cajero automático, ¿no? Pero tampoco al banco le va a interesar en una estación tan chiquita, ¿no? Entonces, por ejemplo, son ese tipo de estaciones que aunque quieran migrar a ese tipo de negocios multimodales, por así decirlo, pues no, el terreno ya no te dio. Cuando hace 20 años, pues solamente el negocio era vender gasolina y era suficiente. Así es, sí. Entonces yo me iría un poquito por ahí y te pudiera decir poner tienda de conveniencia, pero ahí es donde tú dices, bueno, a ver, zapatero a tu zapato, ¿qué le vas a dedicar? Porque lo tuve. Tuvimos nosotros tienda de conveniencia. Al momento de que aperturamos la primera estación, inmediatamente tenemos un terrenito enseguida y dijimos, vamos a poner nuestra tienda. En la zona, cada quien tenía su súper. Y aperturamos una tienda nosotros, con el apoyo, vuelvo a repetirlo, con el apoyo de todo el grupo. Y mi hermana y yo estuvimos al frente y nos dimos cuenta que pues es un negocio diferente. Entonces, ¿a qué le vas a estar dedicando el tiempo? ¿A X negocio o a este otro negocio donde a fin de cuentas los niños crecen, las familias crecen y uno también tiene que estar pensando en cómo genera más trabajo porque también tu familia sigue creciendo, ¿verdad? Y al final esa tienda de conveniencia era como que era tu marca propia, ¿la decidiste cerrar o la rentaste a una cadena comercial? La rentamos a una cadena comercial. Nosotros dijimos, bueno, pensando en qué hacemos, ¿le buscaremos o no le buscaremos? Y por casualidad, yo creo que no pasaron ni 3 meses, cuando un amigo me habla y me dice, oye, pues resulta que ando con estas personas y que si no te interesa, pues rentar. No, hombre, le dije, ya, de una vez. Ayer te la tengo rentada, le dije. Okay. Sí, que yo creo que es algo de los principales cambios, ¿no? Y ahora, primero yo creo que hace algunos 10 años era la tienda de conveniencia y ahora ya es la tienda de conveniencia más locales. Tener más un tipo mini placita, ¿no? Mini placita. Ahorita yo creo que se puede hacer de todo, ¿no? Puedes tener un lavado, no tiene que ser un lavado muy grande, puedes tener temas de, oye, se está dando mucho el tema de estética, se está dando cualquier cosa y depende de tu zona también, ¿verdad? Cada zona tiene su demanda, su necesidad. Pues yo cada vez veo más común que los centros comerciales están teniendo gasolineras. Ajá. Ya los tiendas donde hay tiendas ancla, que son como plazas y ahí hay una estación de servicio, pues sí. También. Entonces creo que también ya estos modelos han ido avanzando poco a poco y sin duda, pues hoy en día tienes que apoyarte o apalancarte también con eso, no nada más con el combustible, pues, sí. Porque el margen también ha sido bastante reducido. Ha estado golpeado también entre acuerdos y cambios de franquicia, gente que rentó, porque hay mucha gente que dentro de la reforma energética se dijo, oye, es el momento perfecto para yo rentar. Y hay gente que negoció bien y hay gente que no negoció bien, hay gente que no le fue tan bien con esas negociaciones. Entonces,
ahí se viene dando todo. Ahora, algo que hemos hablado sobre el tema del ONEXPO y que en su momento, hace más de 20 años que iniciaste, pues como que no sé si no había o no, ¿verdad? El ONEXPO, pero vamos a hablar ahora de que ya entraste a este negocio, avanzaste, tuviste tu tienda, luego la cambiaste a una cadena comercial, pero ahora quiero saber cómo iniciaste en ONEXPO, ¿no? Digo, primero fuiste socio, ¿cómo decidiste entrar a ONEXPO? Me llama la atención porque primero fuiste como tipo delegado, o no sé si había dos ONEXPOs, estaban divididos. A ver, platícanos esta historia. Mira, primero que nada yo solicité un acercamiento, buscamos un acercamiento con el grupo local y les dije, pues para que me digan de qué se trata esto, ¿no? Yo no traía la intención de participar en ONEXPO porque ni siquiera sabía que existía. Sabía que pues ahí tenían cierta camaradería por estar en el gremio. A fin de cuentas tú sabes que el que es porcicultor se platica con el porcicultor, el que es ganadero se platica con el ganadero, y pues el gasolinero también lo ves ahí que de repente se platican, ¿verdad? Hasta ahí sabíamos. Entonces llegamos, tuvimos el acercamiento y pues sí me gusta participar, me gusta asistir. Y no pasaron ni, yo creo, 2 años cuando el delegado de Navojoa me dice, oye, ¿sabes qué? Pues quiero hablar contigo, ¿será posible que me visites? Por supuesto que sí. Y fui muy amable y me dijo, oye, pues así las cosas, me dijo, yo ando en otras cosas y no me interesa, me gustaría que tú le entres, ¿qué te parece? Pues por supuesto que sí, le dije. Digo, no te voy a definir ahorita, pero media mañana te defino y ya lo platicamos. Y claro que sí. No quise tomar la decisión solo porque soy parte de un grupo y lo platiqué inmediatamente. No, claro, vamos a ver de qué se trata. Y sí, entonces yo llevaba el orden del día de las reuniones aquí en la zona, delegado de Navojoa. Que cubre Navojoa. Navojoa es Álamos, Chojoa, Guatabampo, Navojoa. Y estábamos haciendo reuniones para tocar temas de la zona y platicar ciertas problemáticas, porque siempre hay problemáticas de diferentes magnitudes, pero las hay. Y pues pasa el tiempo, tuvimos... al momento de ser yo delegado de Navojoa, mucho acercamiento con ONEXPO Sonora, y empecé a ir a las reuniones de ONEXPO Sonora ya como consejero de Sonora, o sea, representando lo que es Navojoa. Entonces pasa el tiempo y obviamente empiezas a tener pues relación con ellos, ¿no? Grandes amigos todos ellos. Algunos que pues dejaron de ser gasolineros, otros que rentaron, otros que se hicieron más fuertes, ¿Los vendieron? Otros así, de todo tipo de negociaciones ha habido. Pero llega el momento donde van pasando la estafeta y me dicen, pues ¿te interesa? Claro que me interesa. Y yo le entro. Había la oportunidad de entrarle a ONEXPO, presidencia de ONEXPO Sonora, y yo la tomo con mucho gusto. A fin de cuentas es aprendizaje, es fogueo, tengo buena relación con todos ellos y así se fueron dando las cosas. Poco a poquito te estoy hablando poco a poquito, te resumí 8 años en 3 minutos, ¿no? 8 años, 9 años en Navojoa. Así es, sí. 9 años en Navojoa. O sea, digo, fueron 9 años que estuviste al frente de Navojoa. Pero ahora tengo una duda. Dices que llegaba a Navojoa, Chojoa, Guatabampo, Álamos. ¿En Obregón había otro delegado? Hay otro delegado. ¿Hay otro delegado en Obregón? Así es. ¿Había? Sí. Ok. Y luego había otro en Guaymas. En Guaymas. Ok. ¿Hay todavía? Hay todavía. Hay delegado en Ciudad Obregón, en Guaymas, en San Luis Río Colorado, en Hermosillo, en Nogales, en Caborca, en Puerto Peñasco,
zona serrana, tenemos gente también. Cubrimos pues... O sea, hay 6 delegados, 7 prácticamente todo el estado. Ah, ok. Muy bien. Sí. Entonces, ¿y cuándo te invitan a ser presidente de Onespo Sonora? Eso sí, en parte... Dices tú que empezabas a ir como consejero allá en Navojoa y te dicen, ¿sabes qué? Queremos que te quedes como presidente de Onespo Sonora, de todo el estado. El presidente en ese momento era Enrique Félix, que es actualmente el presidente nacional. Y pues en pláticas dices, bueno, ¿qué planes traes? Porque pues tú ya estás en México y quisiéramos, digo, en pláticas de post reuniones, ¿no? De consejo. Sí. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué viene? Etcétera, ¿no? Pues no, llegó el momento que dijo yo ya porque mi proyecto está más encaminado hacia Onexpo Nacional. Yo veo que en Onexpo Nacional tengo relaciones y creo yo que se pueden abrir oportunidades, oportunidades político-gremiales, ¿sí? Porque a fin de cuentas hasta ahí llega, es relación de gremio que empiezas a hacer y empiezas a conocer mucha gente, sí, pero él ya traía esa intención de seguirle. De hecho, inmediatamente después a él lo invitan de secretario a nivel nacional. Y ahí yo ya como que en ese inter donde él sale de Onexpo Sonora, a él ya como que lo traían un poquito con la inquietud de invitarlo y me dijo, ¿sabes qué? Tú ya entras como presidente de Onexpo Sonora y pues date la vuelta para allá, ahora vas a tener que ir a México para que veas cómo están las cosas, cómo funciona, obviamente con mucha mayor formalidad todo y pues para que veas qué es lo que sucede. Y entonces me fui para allá también a acompañarlo a él, gran amigo Enrique, y ahí le hemos ido avanzando. En 2008 tomo a ver, no sé si me está engañando la fecha ahí, pero sí, 2008, Onexpo Sonora. En el 2018 tomaste Expo Sonora. 2017, perdón. 2017-2018. 2017-2018. Tomaste Sonora. En el 2008 fue en Navojoa, yo creo. Así fue. Fue en Navojoa. Sí. Es que ya tienes mucho tiempo, lo que te decía, ya tienes bastante tiempo aquí en Onespo. Mira, tomo protesta de Onexpo Sonora y posterior a que tomo protesta de Onexpo Sonora, se viene el tema de la pandemia. Entonces, cuando se viene el tema de la pandemia, pues todo como quedó pausado y a la espera de qué es lo que va a pasar. O sea que ahí se nos fueron 1 año y medio, casi 2 años de alguna manera pausados, sin mucha actividad ni nada, ¿no? Mucha incertidumbre. Digo, que sirvió la pandemia. La parte súper positiva de la pandemia es que mucho webinar, mucha FaceTime, mucha comunicación, sin necesidad de que sea presencial las cosas. Entonces, también hubo su lado positivo que yo creo que llegaron para quedarse. Sí, porque antes era una idea, era México para todo. Sí, así es. Y ahorita, por supuesto que hay que hacer presencia y hay que dedicarle tiempo. Y hay muchos desvelos porque creemos que oye, fulanito, Enrique, por decir, o yo en mi caso, es la reunión a las 12 de mediodía, pero mi vuelo no llega allá en tiempo para ir a las 12 de mediodía y sale a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, pero mi vuelo no lo alcanzo para irme de vuelta. Entonces hay que irse un día antes, hay que regresarse un día después, hay desvelos de por medio, hay mucho tema
en cuanto al sacrificio que a fin de cuentas uno como presidente o como representante de cualquier grupo, pues tiene que echarle ganas ahí también. Ahora, hay otro gran reto que quiero preguntarte. ¿Cómo se lidera o qué significa ser un líder de un sector tan amplio, tan grande, donde hay tantos grupos diferentes, donde ahora hay tantas marcas diferentes? Porque antes pues todos eran Pemex, ¿no? De lo que estamos hablando. Pero ahora hay tantas marcas, tantos grupos. Ahora con la reforma energética, como tú bien comentabas, con estas negociaciones que surgieron, donde hubo grupos que se hicieron más grandes, hubo personas que salieron del sector, pero hubo otros que se unieron también y se agruparon. ¿Cómo ha sido estos, pues no quiero contar nomás tus años como presidente de Onespo Sonora, sino también desde que estabas en la zona sur? ¿Cómo ha sido liderar a todo este gremio que es tan cambiante? Y no solamente eso, sino aparte pues todo el tema político, que pues también te ha tocado toda esta ola de cambios políticos que ha habido a nivel nacional, no nada más en el estado. Pero ¿cómo ha sido este reto de estar con ellos, de ser este líder para ellos, de poder representarlos a ellos a nivel nacional? Mira, sin lugar a duda es un reto muy grande, no es cualquier cosa, porque primero que nada tienes que escuchar. Cada quien tiene su por dónde le duele o tiene su inconformidad. Hay gente que no te lo entiende. Entiendo yo y me pongo en los zapatos de alguien que tuvo una mala experiencia con una autoridad y me habla muy enojado y me dice, oye, es que pasó esto y aquello. Hay que saber escuchar. Es diferentes intereses, entonces tienes que escuchar los diferentes intereses. Tienes que ponerte en los zapatos de ellos porque es una realidad, sí lo estamos sufriendo. De alguna o de otra manera tenemos muchos años con temas de regulación y como asociación tenemos que estar bajando la información, permear a través de nuestra página web, a través de la página web de Onexpo Nacional, a través del WhatsApp, a través de las redes que cada quien ha ido desarrollando o a través de las mismas conferencias que nosotros estamos organizando, porque hemos organizado en Hermosillo, en Obregón, en Puerto Peñasco, pero sobre todo el escuchar, el saber valorar, el que es cierto que no es lo mismo que antes, el que es cierto que tienes la inconformidad de que las cosas no se están haciendo como deberían de ser. Es cierto y me queda claro que hay inconformidad y me queda claro que hay cosas que pudiéramos hacer mejor. El acercamiento, nada más que aparte de ese escuchar y aparte de ese entender cómo la gente lo está sufriendo, es que todo mundo, o que del lado contrario también, oye, hay un tope, o sea, no están ellos negociando por mí con nadie, o sea, están negociando con una contraparte que pues está el estira y afloje, y que hay de por medio en el estira y afloje, ¿sí? Entonces yo creo que ser comunicativo, hacerle saber a los agremiados y hacerles saber que se está trabajando y hacerles saber los beneficios y hacerles saber cuál es la necesidad de una asociación, de que los mismos agremiados formen parte de la asociación y viceversa. O sea, esto es trabajo en conjunto. Ni es solo el beneficio de la asociación, ni es solo el beneficio de Luis Muñoz, ni es solo el beneficio del gasolinero en general. A ver, o de uno en general. O de uno en general. Tenemos que estar agrupados, tiene que ser en conjunto esto.
Entonces, así tiene que ser o estar ese acercamiento para con los agremiados. Entenderlos, porque es cierto, a mí me ha pasado y yo he tenido malos sabores en algún momento, pero dices tú, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor que se puede hacer aquí? Y hacerlo, ¿no? Ahora, después de tantos años al frente de Onespo, sumados ya más de 15 años en esto, ¿cómo te gustaría que te recordara todo el gremio gasolinero en Sonora? El día que te toque un cambio o salir, ¿qué te gustaría que recordaran de ti, el gremio gasolinero Sonora? Mira, creo que es muy importante, primero que nada, ganarse la confianza de la gente. Y a fin de cuentas, lo que van a recordar de uno es el papel que hice. Sin lugar a dudas, lo que más a mí me gustaría, aparte de los amigos, grandes amigos que he hecho en toda la trayectoria que he tenido, es el desinterés personal que yo como persona he tenido para estar en la asociación. O sea, a mí no me interesa estar por que voy sobre una cosa. A ver, esto es gremial y la lucha tiene que ser para beneficio de la mayoría. Para beneficio de la mayoría sin perder en cuenta, y creo que es lo más importante sobre todo, que quien nos tiene ahí es el consumidor final. A ver, quien nos tiene como gasolineros es el servicio que le estamos prestando al consumidor final. Eso no lo debemos de perder de vista en ningún momento. Y así como lo veo en cuanto a lo que es la venta de gasolina para con el consumidor final, lo veo en la misma asociación. El beneficio se lo tiene que llevar el beneficio el gasolinero, ya hablando de gremio. ¿Sí? Es un desinterés que para mí es muy importante que la gente lo vea. Digo, Sonora es un estado muy grande, ¿no? Ayer que me tocó estar dando la charla con ustedes, que veía gente que llegaba de muchos lados, ¿no? De Guaymas, de Obregón, pero estuve analizando el tiempo que tardas en recorrerlo, por ejemplo, en carro. Es un estado grandísimo, es grandísimo, o sea, ¿y cuántos socios tienen ustedes actualmente? Actualmente tenemos 160 socios, de un universo de alrededor de 420 socios. Entonces, ahorita estábamos hablando del tema de la reforma energética. Vuelvo a tocar el tema. Es algo que no nos favoreció la reforma energética, se nos fueron muchos socios y sí, entiendo el porqué, pero creo yo que algo se puede hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué de alguna manera se salen socios? Porque mucha gente se asustó y empezó a rentar o empezó a vender, y quien tenía 5 gasolineras pues pagaba 5, y al momento de que rentas o compras una, pues dices, bueno, esta que rento ya no tengo por qué pagarla, cuando el que rentó o vendió, sí pues pagaba. sí pagaba. Entonces ese efecto se fue dando a nivel estatal, y la realidad es que sí bajamos de socios, y es una asociación donde no es lucrativa y hay que tener representatividad en el estado, y hay que tener representatividad en Hermosillo, y hay que tener representatividad en la Ciudad de México. Y que tienen oficinas, que tienen personas, ¿no? Dos personas. Efectivamente, tenemos 2 personas, y entonces todo cuesta, ¿no? Todo cuesta, y pues es parte del cómo nos mantenemos. Pero aún así, ¿tú consideras que en este universo que comentas, que tienes este dato tan importante, consideras que también puede haber dueños de gasolineras que aún no estén en Onespo, que tal vez no conozcan todas las bondades o los beneficios que les da Onespo? Sí, creo que hay muchos
que no conocen, porque hay estaciones nuevas en el estado, hay gente que hoy por hoy, me refiero, hoy por hoy sí las hay, gente que no sabe, y las invitaciones normalmente las hacemos abiertas. Reunión que hacemos en Hermosillo o en Obregón, tratamos de hacerla abierta para que sepan de qué se trata, para que vean los temas, escuchen. Sí, entonces, de que hay oportunidad, creo yo que algo podemos hacer ahí. Sí, porque digo, el universo es amplio, es un estado grande y siguen abriendo estaciones. ¿Cómo has visto este panorama? Pocas, pero sí siguen abriendo estaciones. La realidad es que en general está de alguna manera con un sentir muy incierto. No saben qué es lo que va a pasar con temas de acuerdos de fijación de precio que la realidad es que los márgenes pues te los están castigando y incrementos en sueldos que a su vez van en contra de esos mismos márgenes. Entonces está mucha gente a la expectativa y viendo qué es lo que va a pasar. Se escucha que hay mucha gente vendiendo estaciones por toda la República. No es un efecto muy particular de Sonora, no. Entonces es un tema muy interesante donde creo yo que hay que ponerle mucha atención, y esa atención hay que ponérsela a nivel nacional porque sí no es conveniente que haya pánico en el sector. Creo yo que no es conveniente. Porque ahora te voy a hacer se está acercando el cierre, pero quiero hacerte una última pregunta muy importante. En base a esto que acabas de comentar precisamente y todo lo que hemos hablado, ¿cuál es tu panorama del sector del gasolinero en específico? A corto, 5 años, mediano, 10 años y largo plazo, de 15, 20 años. Para ti, ¿qué esperas del sector? ¿Cómo lo ves? Yo creo que muchas estaciones van a cambiar de mano. Creo que tenemos que ser un poquito más dinámicos con el mismo tema que platicamos de electrolineras, con temas de locales. Hay que buscarle. También creo que tiene que darse un poquito más el autoservicio. Yo creo que mediano largo plazo pudiera tenderse a una consolidación más grande de la que actualmente hay, y cuando hablo de consolidación me refiero a que grupos más grandes pudieran estar abarcando más estaciones. Haciéndose más grandes. Haciéndose más grandes. Y los chiquitos, que la autoridad considera que hay ciertas medidas o ciertas regulaciones que las implementan en general. Entiendo que hay penalizaciones o regulaciones o temas de ese tipo que quisiéramos implementarlo para todo el mundo, pero la realidad es que no tiene la misma capacidad una estación de 80,000 litros que una de 200,000 litros. Entonces tiende a mediano plazo a consolidarse más los grupos grandes. Yo estoy muy aferrado al bajo nivel de pánico, y lo vuelvo a repetir, yo creo que no es lo correcto tener pánico, pero tenemos que estar pensando también en esa posibilidad, ¿no? En una consolidación más grande de grupos más fuertes. Ayer yo les presentaba una estadística que a pesar de todo el mercado sigue creciendo, sigue avanzando. Esperemos que así siga, porque al final es lo que se busca, que siga avanzando. Sin embargo, también presenté otra estadística también, cómo los vehículos eléctricos siguen avanzando y creciendo. Actualmente han estado pues cada año aumentan muy considerablemente su participación en el mercado, a pesar ahorita con unos temitas de aranceles que hay ahí. Al parecer ahí se escucha algo, pero ¿qué opinas? Por ejemplo, ahorita tú mencionabas algo, dabas un dato de las electrolineras. En los últimos 4 años he ido a la Unespo Nacional, donde coincido contigo, y hablan
siempre hablan de las electrolineras. Sin embargo, cuando recorres, por ejemplo, ahorita que vengo desde Mazatlán, que fui hasta Hermosillo, no me encuentro con una sola electrolinera, no me encuentro con una sola estación que tenga cargadores. ¿Por qué crees que aún así el gasolinero sigue sin estar migrando a cargadores eléctricos? Yo creo que no están migrando, primero que nada, por falta de instalaciones, falta de espacios, falta de lo conveniente que es poner un cargador en un lugar donde no tienes nada que hacer. O sea, vas a poner un cargador donde solamente está la gasolinera y ¿qué vas a hacer mientras se carga? ¿Qué tanto? Yo creo que todo ese negocio tiene que ir agarrando una madurez. Esa madurez la va a ir dando poco a poquito y el tiempo y conforme también a la demanda que se viene dando. Yo creo también, mi opinión es que creo que todavía el mercado, aunque va creciendo, todavía no es tan impactante, pero creo que todavía las reglas del cobro todavía no están como que muy claras, ¿no? Todavía no sabemos exactamente o no saben cómo se tiene o qué sí, ¿verdad? Digo, ahora tampoco te puedo asegurar que no hay ninguna, al menos en las que me tocó ver o parar, o al menos no se anuncia, tal vez haya algunas, donde sí se empieza a ver mucho ya es en las plazas comerciales, en algunos otros lugares. Porque ahí te bajas y le dedicas 1 hora o 2 horas al centro comercial y mientras tanto pues estás cargando, ¿no? Pero bueno, yo creo que tal y como lo comentas, el tema de la madurez de ese rubro, de ese giro, se va a ir dando poco a poquito. Sí, creo que el mercado necesita madurar un poco más y que se vaya viendo más la necesidad. La misma demanda lo va a exigir. Cuando llegue un carro a preguntarte y empiezas a darte cuenta, oye, hoy llegaron 3 carros y luego a la otra semana llegaron 7 y empiezas a ver, oye, pues ya hay una demanda de carros que están empezando a preguntar por esto, pero mientras no existen esos carros que llegan a preguntar, pues no lo ves como una demanda. No, exactamente. Sí, así es. Entonces, creo yo que será algo paulatino ese tema de la electrolinera. Muy bien, Luis, quiero, además de agradecerte, también quisiera darte la oportunidad de la gente que nos está escuchando en Sonora, algún gasolinero que no esté agremiado, que pudieras invitarlo a que se una a Onespo Sonora, a Onespo Nacional, que sepa todo lo que hacen ustedes, ese arduo trabajo. Yo te sigo en redes, tanto a ti como a Onespo Sonora, y sé que, en este caso, pues nosotros dimos una plática ayer, la cual a ellos, pues para ellos prácticamente es gratuita, en el cual damos información de valor para ellos, les damos herramientas para que ellos puedan también estar en cumplimiento de este sector que sí me gustaría que brindaras ese mensaje para ellos, decir, oye, pues sabes que aquí en Onespo te vamos a ayudar en esto. Claro que sí. Mira, Alejandro, la realidad es que sí me gustaría mandarle un mensaje a todos los compañeros agremiados y no agremiados, invitarlos a que se acerquen a Onexpo Sonora, invitarlos a gente, gasolineros de otros estados, que se acerquen a Onexpo Nacional. Yo creo que ese acercamiento que se puede tener y que van a aprovechar ustedes como gasolineros es muy valiosa. Hay mucha información de por medio, hay mucha regulación que dentro del gremio y dentro de ese ambiente hay como tú, Alejandro, gente pues que sabe de qué se trata todo este tipo de regulación y podemos tener ese acercamiento. En el caso de Onexpo Sonora y para todos los sonorenses, la invitación es que sí se acerquen y no nomás por tener un taller, sino que además del taller tenemos instalaciones que pueden ser aprovechadas en Hermosillo, tenemos redes,
tenemos negociaciones con proveedores y son cosas que se pueden aprovechar en todo momento. Además que yo lo más importante que veo es que pudieras estar operando la estación y estar bien informado de todos los requerimientos es muy importante. Y si no estás operando la estación, es muy importante también que se preocupen por tener ese acercamiento con ONEXPO. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tienes una propiedad que estás rentando, tienes un activo, tienes a lo mejor estás en sociedad con alguien más y esa atención que le está prestando quien la renta te va a quedar a ti como propietario de la estación un beneficio muy grande, que toda la papelería, la documentación y la tramitología esté al 100, que esté al 100 y que estés cumpliendo con todo, porque al momento de que esté una verificación y cierren la estación, pues alguien va a pagar y ese punto puede ser afectado de alguna manera con un cierre o cualquier detalle que a fin de cuentas el propietario eres tú, ¿no? Entonces, pues hago extensiva la invitación a todos los gasolineros, tanto de Sonora como a nivel nacional, de que tengan un acercamiento con nosotros y con mucho gusto los ayudamos. Dijiste algo muy importante, porque hay gente que renta o arrenda la gasolinera y piensa que ya no tiene ninguna responsabilidad cuando el permiso está a nombre de ellos. Y prácticamente el permiso, la OPE, o sea, todo está a nombre de ellos. Incluso muchos de ellos prestan su firma para que todo se esté subiendo con la firma de ellos. Y el día que exista un problema legal, pues de hecho el problema legal lo tiene el propietario de la gasolinera, no el que está arrendando, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces, a veces dicen, no, que tengo contratos y todo esto. Pues legalmente el dueño eres tú, pues, ¿no? Es el propietario, eres tú, pues, ¿no? Entonces, sí dijiste algo muy importante. Yo creo que esa parte no hay que perderla de vista, porque llega el momento donde se viene el problema y, oye, pues ONEXPO Sonora, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿qué pasó aquí? Estabas cumpliendo con todo, no te falló nada. Revisa bien, porque a lo mejor tienes un documento expirado, a lo mejor tienes un documento que no tienes, o tu proveedor no te cumplió, todo eso. Sabes con lo que tienes que cumplir, aunque no seas operador de la estación. Entonces, sí, para que se considere, ¿no?, esa parte también. Creo que el principal apoyo que da ONEXPO es el tema de mantenerte informado con tema de la regulación. Nosotros tenemos 4 años participando o dando cursos y cada año es diferente. Cada año sale algo nuevo, cada año salen regulaciones nuevas, hay cambios en las leyes, en las DACs, en las normas, y lo que ustedes tienen pues es que se apoyan con diferentes personas para estar manteniendo actualizado al sector. Así. Que desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal riesgo regulatorio que tú consideras que la mayoría debería de cuidar? Para dar un cierre, digo, es algo que es inevitable preguntar si nos dedicamos a esto, pero tú como dueño de estación y como representante del sector, ¿cuál consideras que es como principal reto regulatorio que tiene el gasolinero, que dice esto es lo que más se les está complicando o lo que más difícil se ha hecho cumplir para ellos? Mira, yo creo que hay mucha regulación que es repetitiva y de alguna manera llegamos a confundirnos y decimos, oye, es que esto lo estamos repitiendo y esto lo estamos repitiendo. El impacto ambiental ya lo tenemos, la cédula de operación anual, ya la estamos cumpliendo, no la estamos cumpliendo. Hay que subirla aquí, hay que subirla acá. Yo creo que esa organización, ese calendario, esa calendarización es así de sencillo, porque tú dijiste algo muy, muy sencillo ayer en la conferencia que estuve contigo, con un calendario y donde, ¿sabes qué? Esto está palomeado y esto está palomeado y te da la tranquilidad
de ese cumplimiento, aunque la póliza la tengas que subir a este apartado y también la tengas que volver a subir a este otro apartado, pero el chiste es tener esa regulación, por un lado. Por otro lado, yo creo que también el tema de que la autoridad tiene que ser un poquito sensibilizar a la autoridad, que es algo que se trabaja de forma constante, de que también, oye, a ver, regularízate en esto. Hay campañas de regularización, hay que aprovecharlas. Hay que aprovechar que si está el Renagás, hay que aprovecharlo para cumplir y que no nos vaya a pasar nada. Pero el chiste es que sí se dé la campaña y el chiste es que sí la aprovechemos, por un lado, y por otro lado, que la misma autoridad nos ayude a así cumplir. Oye, ¿sabes qué? No te puedo contestar. Y sin cerrar. Entonces, o sea, mande. Y sin cerrar. Sí, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que quieres cumplir, pero no te contestan. En ocasiones así se da. Oye, quiero cumplir con tal cosa, pero por esta otra cosa yo te cierro las puertas. Entonces, esa empatía, yo creo que, o esa relación debe de existir también, y esa apertura, flexibilidad, de alguna manera la autoridad tiene que ayudar por esa parte, ¿no? Pues yo creo que fue un buen inicio lo del Renagás, donde está buscando que la gente se regularice en un tema que yo creo que la estadística que la misma sea dio, 6 de cada 10 estaciones estaban incumpliendo de una u otra manera en el tema ambiental. Creo que es un buen inicio y pues no queda más que invitar a todas las gasolineras que se regularicen y que si quieren tener el consejo que siempre les doy, que un negocio sea sostenible a largo plazo, pues es cuidar el tema de la regulación, de los permisos, como tú bien comentas, ¿no? Porque pues pueden incluso hasta perder un permiso por no estar cumpliendo como se debe. Y bueno, Luis, pues ya llegamos al final de esta gran charla que se nos fue bien rápido el tiempo, la verdad. Yo te agradezco mucho el espacio. Tenemos desde ayer ya conviviendo aquí en Sonora. Muchísimas gracias. La verdad que todo lo que platicamos, creo que la gente que nos escuche, el gasolinero, le va a quedar bastante. Me gusta porque lo platicaste como un gasolinero, como tal, ¿no? Y también a la vez también como que lo representas, pero sintiendo lo que ellos de verdad lo viven, pues, ¿no? Y eso es lo padre. Yo quiero agradecerte por el tiempo, por el espacio, y también darte a ti la oportunidad de despedirte. Si quieres dar un último mensaje, adelante, ¿no? No, pues muchas gracias, Alejandro, te agradezco a ti, mucha suerte y a todo tu equipo. Quisiera agradecerle también a toda mi familia, a mi esposa Alejandra, a mis hijos, por aguantar pues también las ausencias de uno, porque sí hay necesidad de viajar, pues a mi papá, que es el pilar de la familia, ¿no? Y pues a todos los compañeros de Onexpo Sonora, un fuerte abrazo, saludos, y pues a gente de Onexpo Nacional también, que me siento muy agradecido con todos porque son muy abiertos conmigo. Y pues muchas gracias de nuevo, cuenta a ti, Alejandro, y la mejor de las suertes. Pues yo te felicito, la verdad que son muchos años al frente, estar en un sector tan regulado como este, con temas tan cambiantes. Te felicito porque yo que estoy en este sector de hace más de 13 años, pues mucha gente dura un año y te dice, ¿sabes qué? Yo la verdad es que ya no quiero estar aquí, es complicado, los tiempos sobre todo. A veces no es complicado la gente, sino el darte el tiempo. Y la verdad es que una persona que también se da el espacio, se da el tiempo, tú mismo lo acabas de decir, porque hay sacrificios detrás que la gente no ve. Y yo quiero felicitarte también
porque tienes ese liderazgo, porque eres una gran persona y yo te agradezco también muchísimo y te felicito. Muchas gracias, el mayor de los éxitos en el tiempo que te queda frente de un Expo Sonora, que ojalá sea muchos años más y los años que tú quieras estar también, ¿verdad? Y que así sea. Nos despedimos. Hasta luego, Luis. Yo te quiero agradecer. Hombre, Un apretón de manos. Hombre.